Muy buenas tardes, queridos amigos, agradeciéndole profundamente su atención en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Hoy tendremos una sesión, un programa muy interesante. Como siempre, mi compañera, la doctora Alba Luz Rodríguez, va a hablar sobre melasma o cloasma, ¿no es así? Que son unas manchas en las señoras que están embarazadas. Yo les hablaré de un fenómeno biológico que está sucediendo en los hombres, que es la desaparición del cromosoma Y. Y en nuestra tercera sesión tendremos nuestra acostumbrada entrevista hoy con la doctora Francesca Álvarez Polanco, quien es médico internista, reumatóloga, quien nos hablará sobre lupus sistémico eritematoso, artritis reumatoidea y fibromialgia, conmemorando el Día Mundial del Lupus y el Día Mundial de la Fibromialgia, respectivamente el 10 y el 12 de mayo de este mes. No se pierda nuestro contenido de este programa y después de la pausa siga con nosotros. Aquí en Medicina de Cuerpo y Alma y vamos a hablar acerca de las manchas del embarazo o también denominadas cloasma o melasma. Mancha del embarazo porque así lo conoce la población, y algunos datos de importancia y actualizados de esta condición de piel que es bastante común en nuestro país, tanto en hombres como en mujeres, aunque se ve más en mujeres que en hombres, y es que lo vemos mucho en las embarazadas, aunque suelen estas manchas negruzcas, suelen revertirse después del embarazo. Es la exposición solar continua lo que provoca que las personas desarrollen este tipo de mancha, como lo estamos viendo en pantalla. Pueden aparecer en cualquier parte del rostro, pero tanto en la frente, en las mejillas y también en el área del escote. La protección solar sigue siendo uno de los factores que nos protegen de que aparezcan este tipo de manchas, que son de muy difícil manejo. Si usted tiene este tipo de lesiones o le están apareciendo este tipo de manchas en la cara y utiliza anticonceptivos o pastilla de planificación, lo ideal es que suspenda o cambie de método anticonceptivo para evitar que le sigan saliendo estas manchas, porque también están asociadas a la utilización de anticonceptivos orales. Y también métodos, por ejemplo, como el aparatito que tiene hormonas, puede mancharle la cara. Recordarle siempre que debemos de utilizar el fotoprotector o el filtro solar para disminuir y para evitar que estas manchas sigan apareciendo. Son de difícil manejo porque muchas son superficiales y con cremas y demás se pueden desaparecer. Sin embargo, el melasma puede ser muy profundo y las cremas no poder llegar hasta esa capa de la piel, y entonces este tipo de mancha se vuelve crónica y el paciente pues comienza a comprar diferentes cremas y acumular diferentes cremas que compra en el mercado y no logra realmente el efecto de blanqueamiento que nosotros buscamos. Lo que queremos transmitir a toda persona que tenga esta condición, en primero que persiste en la utilización del protector solar, y número 2, que acuda a su cita dermatológica para una programación de un blanqueamiento, porque si están profundas las manchas, con crema no se va a llegar a una solución, sino que hay que utilizar otros métodos como utilización de mesoterapia, láseres y demás, que vienen a brindar realmente una aclaración mayor de la mancha cuando ésta está profunda. Quiero aprovechar pues el espacio en Medicina de Cuerpo y Alma para recordarle a todos ustedes que este 4 de junio la Sociedad Dominicana de Dermatología pues tiene una caminata en el Jardín Botánico a favor de la Sociedad de Protección de Trabajo contra el Trabajo Infantil. Pues es una caminata que se va a realizar y las boletas están a la venta. Pueden ver en Instagram, por ejemplo, la página de la sociedad, adquirir su kit y acompañarnos en esta caminata pro recaudación de fondos y estar, compartir con todos nosotros, que por allá estaremos este próximo 4 de junio a las 3 de la tarde.
Un paso por tu piel. Esta es la campaña que tenemos de ayuda a esta sociedad para el trabajo infantil, y las boletas van a estar a la venta y pueden ver todas las informaciones en la página de la sociedad vía Instagram. Así que hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. Sigamos luego de la pausa con el doctor Estrella y su cápsula urológica, y no se pierdan la entrevista que tenemos con Francesca Álvarez, médico reumatóloga, hablando sobre lupus, artritis reumatoidea y fibromialgia. Luego de esta pausa comercial seguimos con nuestro segmento urológico. Tardes. Y siguiendo con el contenido de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, hoy con nuestra cápsula urológica, con una pregunta: ¿está desapareciendo el cromosoma Y del hombre? Eso fue un artículo que me encontré y me detuve a leerlo. Ustedes saben que las hembras tienen 2 cromosomas XX y los hombres tenemos un cromosoma XY, 2 cromosomas, uno X y uno Y. Pues ese cromosoma Y es el que da la masculinidad, es el autor del sexo masculino, y está desapareciendo, tanto en tamaño, cada vez es más pequeño, y tanto en funciones. Antes tenía acerca de 1.400 genes, hoy solamente anda por 20, 25, algunos dicen que hasta 19 genes. La vida apareció en el planeta Tierra hace aproximadamente 3.500 millones de años, y hace solamente 170 millones de años que apareció el cromosoma Y, que dicen algunos biólogos, genetistas, que se formó a través de una mutación del cromosoma Y en animales que salieron del agua, animales primitivos. La vida se formó en el mar y salieron a la tierra y se formaron los animales, y este cromosoma Y apareció principalmente y se perfeccionó en los animales placentarios y marsupiales, es decir, animales que tenían placenta con una gestación interna dentro de la madre, y animales marsupiales que seguían con esa gestación dentro de una bolsa marsupial donde estaban protegidos y donde tenían el aparato mamario para alimentar a sus crías. Pues hoy se ha visto que ese cromosoma Y se ha ido perdiendo, tanto en tamaño como en funciones. Antes de 1.400, 1.500 genes que tenía, solamente quedan acerca de 20 hoy. ¿Cuáles son las funciones de estos cromosomas? Principalmente la función del cromosoma Y es producir el SRI, que es el Sex Determining, la región determinante del cromosoma Y, del sexo, es decir, y que produce también el MIF, que es el factor inhibitorio del conducto de Müller, y el factor formador de la diferenciación testicular, que va a producir finalmente las células de Leydig, que producen testosterona, y las células de Sertoli, que son las células madre que se asocian con las espermatogonias y los espermatozoides para alimentarlos y tener un cuidado de que no mueran. Pues ese cromosoma se ha ido perdiendo de tal forma, el cromosoma Y, que se supone que el 43% ya de los hombres no lo tienen. Eso se vio en un estudio en el Reino Unido, donde se estudiaron 203.000 hombres de diferentes edades. Ese estudio fue hecho por el Instituto Biobank de Genética, que también brinda los servicios de venta de esperma de donantes y de óvulos para fertilización in vitro y ICSI. Se ha visto, y ya hay animales incluso que han perdido ese cromosoma Y. Por ejemplo, algunas especies del dragón de Komodo ha perdido el cromosoma Y. También los ratones, las ratas japonesas y las ratas espinosas, ahí vemos una foto, japonesas. ¿Y qué es lo que ha pasado? No tenemos que tener miedo, no es que va a desaparecer la masculinidad, sino que estos genes tan importantes en el cromosoma Y se han ido, entre comillas, reubicando en otros cromosomas, principalmente el cromosoma X, que es el cromosoma femenino del hombre. Imagínese usted los factores de masculinización y que van a determinar el sexo biológico de una persona,
se han ido reubicando en el cromosoma femenino de un ente masculino, o sea, es decir, en el cromosoma Y. Y como protección han hecho un efecto palindrómico de protección para evitar de que estos genes no solamente se hayan reubicado y que sigan desapareciendo, sino que sigan degradándose. Eso es un mecanismo de conservación de un gen que puede ser leído al reverso y anterógradamente también, y eso se llama palindrómico, es decir, como la palabra, por ejemplo, kayak o kayak, que puede ser leída de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Pues ya le digo, no hay problemas con esto de que el cromosoma, además se calcula que si esto sigue así, el cromosoma todavía de vida le quedan unos 400 años, es decir, que no perderemos el cromosoma ahí completamente hasta 400 años. Me acordé de este artículo también y me remonté al hecho de los sexos biológicos, a la determinación del sexo, a la polémica de identidad de género y determinación social del género que está tan en boga hoy en día. Y entonces me acordé también del pasaje de la Biblia que dice que sacaron a Eva de Caín y sin embargo el cromosoma Y salió de una degeneración, de una mutación del cromosoma X según estos investigadores. Bueno, hasta aquí nuestra cápsula urológica. Les exhortamos a que siga con nosotros en el próximo segmento, hoy con la doctora Francesca Álvarez, quien nos hablará de enfermedades reumáticas, entre ellas el lupus y la fibromialgia reumática. No se pierda, siga con el contenido del programa luego de la pausa. Muy buenas tardes, queridos amigos. Y continuando con el contenido de nuestro programa, Medicina de Cuerpo y Alma, tal y como habíamos prometido, tenemos hoy aquí a la doctora Francesca Álvarez Polanco, médico internista, reumatóloga, quien nos hablará sobre enfermedades reumatológicas como el lupus, la fibromialgia y la artritis reumatoidea. Tenemos que recordar que el pasado domingo 10 de mayo fue el Día Mundial del Lupus y el día 12 de mayo fue también el día de la fibromialgia. Por eso hemos decidido tenerla aquí con nosotros para que nos hable de todos estos problemas reumáticos. Buenas tardes, doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Tardes. Un honor tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hola, Gracias. doctora. Buenas tardes. Doctora, eso de la reumatología suena como a problemas de viejos, como de dolor en los huesos, achaques y todas esas cosas. No, ¿Por bueno. qué se le llama reumatología, que va ligada casi siempre a la inmunología también? Sí, claro. Nosotros los reumatólogos realmente nos encargamos de diagnosticar, de tratar y manejar los pacientes que tienen enfermedades musculoesqueléticas y también enfermedades de afectación del sistema inmunológico. Entonces, no es solamente de los viejos, ¿eh? Esto puede ocurrir a cualquier edad. Sí, claro. Porque entonces la gente cuando se le habla de un reumatólogo lo asocia a problemas de artritis, de articulaciones. Sin embargo, muchísimas enfermedades tienen manifestaciones reumatológicas que no necesariamente son artritis. Claro, piel, Claro. corazón, riñones, o sea, Cualquier órgano se puede ver afectado. afectado. En el caso, vamos a comenzar con el lupus, que se llama lupus sistémico eritematoso. Lupus eritematoso sistémico. Sí, recientemente se celebró como cada año el Día Mundial del Lupus y esto es razón de concientizar a la población sobre la existencia de esta enfermedad, de que sí existe, que es una enfermedad crónica y que hay que tratar. Sí. ¿El lupus qué lo causa, el lupus? Bueno, el lupus no tiene una causa específica, realmente son varios componentes. Hay un componente genético sumamente importante, también factores ambientales, inmunológicos, infecciosos que van a conllevar a que se desarrolle esta enfermedad. Okay. O sea, quiere decir, doctora, que no necesariamente tiene que ser que se herede. No, los pacientes, pues hay herencia, o sea, se puede heredar, pero hay pacientes que no lo van a desarrollar. Que tienen el gen, pero no le da. Exactamente, sino que tienen la predisposición de desarrollar la enfermedad.
En el caso del lupus, ¿cuáles son los órganos más afectados? Por ejemplo, se habla de que la manifestación mayor y por la cual el paciente acude a la consulta son los problemas de piel, por ejemplo, y que el paciente también está asociado con el sol, que el sol lastima, que empeora el lupus. Sí, realmente no tiene un síntoma de presentación inicial que tú puedas decir que lo caracterice. Pero básicamente síntomas constitucionales como malestar general, fatiga, dificultad para conciliar el sueño, dolores articulares, ese cansancio, esos pueden ser los síntomas iniciales. Lo que más lleva al paciente a la consulta son los dolores, básicamente los dolores articulares, la inflamación porque produce artritis, entre otras cosas, pero eso es individual de cada paciente. Cada paciente debuta de una manera distinta. Sí, muchos signos. Doctora, las cosas han cambiado mucho y me llama la atención que se decía anteriormente que la mujer lúpica no podía concebir. Y quisiera preguntarle si eso realmente es cierto. ¿Se aconseja la concepción en una mujer que tenga lupus? Eso va a depender. Ya los tiempos han cambiado, ya tenemos nuevos tratamientos, ya los pacientes tienen menos complicaciones, por lo que una paciente con lupus puede embarazarse. El tema es que la paciente debe de ser consensuado con su médico y el paciente debe tener aproximadamente 6 meses que esté en un periodo de inactividad. O sea, que esté controlada, es la palabra, durante al menos 6 meses. Y el paciente tiene que prepararse para el embarazo. O sea que eso no es así, que va a salir embarazada. Pero no, realmente así no debe. No debe, porque recordar que las pacientes con lupus, cuando se embarazan, le da crisis, sí. Exactamente. Se empeoran. Empeora y hay que tenerla controlada antes de prepararla para la gestación. Claro, porque yo supongo también que con el embarazo la mujer recibe una carga de proteínas que no conocía su cuerpo y eso puede activar el sistema inmunológico porque el niño que tiene en su vientre es mitad del esposo, del papá y mitad de ella, vamos a decirlo así. Tiene proteínas que son extrañas a ella, eso puede activar el lupus. Exactamente, se producen muchas complicaciones. Entonces todo esto, lo más importante es evitarlo. Doctor, ¿y el lupus no se cura? ¿Es una enfermedad que no tiene cura? El lupus lamentablemente no tiene cura, pero sí tratamientos que podemos controlarlo. Y yo siempre digo que esos factores externos que se pueden evitar, pues tratar de evitarlo. Por ejemplo, el tabaquismo es de lo que más está asociado a que se desarrolle la enfermedad. Empeora. Entonces son factores que son modificables y que podemos cambiar. Entonces esos factores modificables, tratar de evitarlos, dejar de fumar, comer más saludable y todo esto. Y bueno, que el que genéticamente esté predispuesto y lo vaya a desarrollar, lo va a desarrollar a lo largo de la vida. Y o sea, quiere decir que si usted tiene algún familiar con historia de lupus, ¿puede entonces usted ser propenso a que le dé? Claro que sí. Eso que queremos decir es que realmente puede que en el tiempo, si tengo una tía, un tío, un familiar con esta enfermedad, hay que estar pendiente a cualquier síntoma porque puede ser que se le manifieste con el tiempo a la persona. Exacto. Desde que uno era estudiante veía en los libros de semiología las fotos de personas, principalmente mujeres afectadas de lupus, con aquellas manchas eritematosas en mapache, así, parecía un mapache en la cara. ¿Todavía se producen estas manchas? No, sí, claro que se producen porque hay afectación en todos los niveles y de las afectaciones de la piel, esta es de la más frecuente. Esa lesión en alas de mariposa que se produce en la región malar es un síntoma característico del lupus realmente. Sí, pero no todos los pacientes la van a presentar. Claro que sí, porque hay pacientes que tienen lupus sistémico y no tienen manifestaciones de piel. Exactamente. Sin embargo, son lúpicos y tienen su piel muy bien. Hay pacientes que debutan, por ejemplo, a nivel renal. Y entonces cada paciente realmente es individual y la enfermedad se desarrolla de manera distinta en cada paciente. Sí. Y aparte de la piel y del riñón, como usted ha dicho, ¿qué otros órganos, se pueden ver afectados? El corazón, las articulaciones. Bueno, como enfermedad sistémica puede afectar cualquier órgano, realmente los ojos se ven muy afectados, corazón, pulmón, riñón, la piel, o sea, cualquier órgano puede verse afectado en el lupus. En lupus. ¿Y existen tratamientos? ¿Se controla? Sí. ¿Cómo es la vida de un paciente con lupus cuando se medica? Bueno, tú sabes que el paciente con lupus tiene una vida como oscilante porque no está como estable. O sea, yo digo que hay periodos de inactividad, periodos de actividad leve, moderada y severa.
Entonces esto va a depender en cuál se encuentre el paciente. Por eso es importante llevar un tratamiento de manera adecuada y consultas frecuentes con su reumatólogo para tener el paciente de una manera controlada, por lo menos en una actividad leve, que tiene menos complicaciones para el paciente. ¿Y existen en el país esos medicamentos, vamos a decir, de última generación para cubrir el lupus? Sí, dentro del tratamiento del lupus tenemos... Aparte de la cortisona, ¿verdad? Que es el... sí, es el tratamiento, bueno, clásico. Pues, exactamente, clásico de la artritis, del lupus, perdón. También tenemos obviamente los antiinflamatorios, los esteroides, los inmunosupresores que nos ayudan a utilizar menos los esteroides y por supuesto terapias biológicas que nos van a ayudar a controlar la enfermedad dependiendo en la actividad que se encuentre este paciente. ¿Y están cubiertos esos medicamentos por los seguros o el Estado tiene algún programa para suplir esos medicamentos a estos pacientes con lupus? Sí, realmente sí existe. En el Hospital Moscoso Puello, por ejemplo, tenemos una unidad de terapia biológica donde los pacientes se benefician del programa de alto costo. Exacto. Exactamente, y se benefician del medicamento, de los medicamentos, porque realmente hay muchos inmunosupresores que también lo suplen. Excelente. Aparte de eso, doctora, ¿y qué síntoma puede tener esa persona que pueda darnos a nosotros una idea de que pudiera estar cursando con lupus? Porque, bueno, nuestro programa lo ve la población. ¿Cuáles son los signos de alarma que pueden hacer ver a la persona sentirse que tiene que buscar ayuda? Sí, fíjate, a pesar de que los síntomas iniciales pueden ser de manera constitucional, que puede parecer cualquier otra enfermedad, pero cuando tú ves vamos a suponer una muchacha joven en una etapa reproductiva que tiene toda esa sintomatología, y aunado a eso tú le haces las analíticas y encuentras ciertas alteraciones como disminución de los glóbulos blancos, disminución de las plaquetas, cuando tiene, por ejemplo, aumento de los reactantes de fase aguda, y tú ves una paciente que tiene tanta clínica, debes de sospechar de que se trate de un lupus, y si tiene algún familiar que tenga no solamente lupus, cualquier otra enfermedad inmunológica, también es importante tenerlo en cuenta. Y es que el lupus para mí se le va a cualquiera, porque el lupus engaña mucho. Sí, Uno tiene que ser, el lupus es muy simuladora realmente. Mucho. Es igual como nosotros decimos de sífilis. Yo he tenido pacientes como en dermatología, nosotros vemos lesiones cutáneas, que han llegado con lesiones de escoriaciones, y el lupus es lupus, y las lesiones no parece lupus, no se ve como lupus. Sin embargo, la paciente, tuve en la pandemia un caso que me va a marcar siempre, de una persona que se lesionaba porque había ido a varios psiquiatras supuestamente porque tenía un trastorno de ansiedad. Pero cuando llega al dermatólogo a quitarse las manchas, son manchas típicas de un lupus de piel. Te digo, pero joven, como 22 años. Sí, porque a veces tienen un solo síntoma, entonces es un poquito más difícil para llegar al diagnóstico. Pero entonces en ese paciente el panel vino. El panel autoinmune es muy importante. Con todo, aunque las lesiones eran cutáneas, tenía un panel pero positivo, pero absolutamente todos los marcadores de la enfermedad. Entonces, yo pienso que el lupus es una enfermedad que hay que realmente hacer conciencia, porque a cualquiera de nosotros, personal de la salud, se le puede ir un paciente de lupus. Así es, así es. Aparte de los criterios clínicos que uno utiliza para el diagnóstico de lupus, están los criterios ya de laboratorios, como tú muy bien dijiste, el panel autoinmune, que nos va a dar luz en cuanto a esta enfermedad. Y bueno, y siempre pensar en un paciente joven, porque generalmente aparece aproximadamente de los 15 a los 45 años. Puede aparecer a cualquier edad, pero es la edad más frecuente, y en la mujer en etapa reproductiva. Entonces, sí, muchas mujeres que pierden cabello, hay que sospechar mucho en las alopecias. Las úlceras en la boca, en la nariz, la pérdida de cabello, pérdida de peso, anorexia, fatiga, esas artralgias, artritis, eso hay que pensar realmente. ¿Es más frecuente en las mujeres el lupus? Es más frecuente en las mujeres porque está relacionado con lo hormonal, con los estrógenos. Doctora, usted habló hace un momento de un factor que intensificaba el lupus. ¿Hay otros factores controlables, por ejemplo, de la vida cotidiana, como la alimentación, el consumo de alcohol, el ejercicio, la dieta? ¿Qué tiene que ver con el lupus? Todo esto que nos vemos envueltos en la vida cotidiana. Sí, exactamente, lo que te digo, que hay factores que son modificables y que tenemos que tratar.
llevar una vida, digamos que sana, con una buena alimentación, hacer ejercicio, evitar fumar, el alcohol, disminuirlo, moderarlo, exactamente. Ese tipo de cosas podemos hacer para disminuir lo que es el desarrollo de la enfermedad. Y la exposición solar, doctora, porque tenemos entendido que el sol activa el lupus, ¿eso es verdad? Claro que sí, sí lo puede activar, como dije anteriormente, en personas genéticamente predispuestas. Inclusive, una persona que vaya a la playa y entonces empiezan las lesiones en la piel, esto puede ser un síntoma inicial de lo que es el lupus. Sí. Sí, hay pacientes que dicen que el sol le hace daño, que cuando se exponen al sol sienten comezón, que sí, que, o sea, y hay anticuerpos. En el caso mío yo les mando su panel también, porque pudiera ser claro que sí, que ese sea su síntoma cutáneo. Y uno no sabe qué otro síntoma tenga. Y el más característico es el que mencionamos anteriormente, esa lesión en alas de mariposa que siempre respeta lo que es el surco nasogeniano. En la mejilla, es un eritema, una mancha roja aquí, en ambos lados, en las mejillas. ¿Y con cuáles otras patologías? O sea, se menciona, ustedes los reumatólogos mencionan, lo vi su tarjeta también, a propósito que la vamos a pasar, los síndromes de solapamiento. ¿Con cuáles otras enfermedades se solapa el lupus? El lupus puede aparecer con cualquier entidad. El lupus puede aparecer con la artritis, hay pacientes que tienen artritis y tienen lupus. La esclerodermia, por ejemplo, las polimiositis, la dermatomiositis, puede aparecer con la fibromialgia, por ejemplo. Realmente inclusive hay pacientes con poliautoinmunidad donde tienen varias entidades juntas. Eso es lo que se llama. Debe ser muy difícil, claro. Eso es lo que se llamaba antes enfermedad mixta, te mencionó, del tejido conectivo. Enfermedad mixta del tejido conectivo. Tienen dos enfermedades reumáticas al mismo tiempo. Así es. Y sí, manifestaciones así, como que tiene manifestaciones de más de una que de otra y así, claro que sí. Aunque supuestamente tenemos nosotros entendido que con el tiempo la enfermedad mixta del tejido conectivo o las indiferenciadas, que no se sabía de cuál era, con el tiempo y el chequeo, pues sí se establecía, por ejemplo, que pudiera hacer esto y con el tiempo entonces sí ellas van cogiendo un curso y van a evolucionar y hay que de una u otra forma tratarla y dejar que ella se decida cuál va a ser de todo. ¿Cuál va a ser? Y es interesante saber que en Santo Domingo se cuenta con terapia biológica para el lupus. Yo pensaba que no. Claro que sí, tenemos el programa allá en el Moscoso Puello, donde los pacientes se benefician de todo esto. Porque el biológico le va a ahorrar al paciente. Esto va a depender, porque las terapias biológicas no son para todos los pacientes con lupus. El tratamiento realmente es individualizado y esto va a depender del órgano afectado y también en la actividad en la que se encuentra el paciente. Que no es que hay que clasificarlo antes de mandarlo. Exactamente. Pero esas terapias son de muy alto coste, que es bueno que en la República Dominicana contamos con que el Estado asuma ese tipo de terapia. Anteriormente no la teníamos. Y el paciente de lupus multidisciplinario va a todos los médicos. Realmente es un manejo multidisciplinario donde tiene que ser evaluado por diferentes especialidades. Claro que sí, porque el lupus, así como afecta a varios órganos, no solamente lo ve el reumatólogo, lo ve el dermatólogo, lo ve el nefrólogo y así sucesivamente lo van viendo diferentes médicos y demás. Y bueno, la terapia biológica ha venido a revolucionar ya la medicina. Yo pienso que se va toda la medicina, sí. Va a ser medicina genética y biológica. Sí, directamente al donde se encuentra lo que afecta y lo que produce la enfermedad. Bueno, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma, vamos a una pausa comercial y luego retornamos en nuestro segmento conversando con el invitado. Segmento conversando con el invitado, con la doctora Francesca Álvarez, médico internista reumatóloga, con la cual estamos conversando acerca de las principales enfermedades reumatológicas que vemos en consulta, como el lupus, la fibromialgia, y vamos a hablar también sobre la artritis reumatoidea. Doctora, ¿la fibromialgia es una de las enfermedades nuevas que hay?
Bueno, digamos que no, realmente la fibromialgia tiene ya pues un gran tiempo, donde los dolores crónicos, dolores musculoesqueléticos crónicos en los pacientes, viene siendo cada vez más el síntoma de los pacientes, el síntoma característico porque presentan otras sintomatologías y realmente esta enfermedad a veces dura mucho para lo que es el diagnóstico y dicen que es de las enfermedades donde más estudios se le hace al paciente, donde más analíticas hay que hacerle al paciente, realmente, porque a veces es una enfermedad de descarte, donde vamos a descartar otras entidades. Sí, porque también la fibromialgia, el paciente amanece con dolor. ¿Cómo es el dolor característico de esta enfermedad? Bueno, recordar que es una enfermedad que hace así como periodos de brote, una enfermedad oscilante. Cuando el paciente está en brote o en actividad, el paciente va a presentar mucho dolor, es lo más característico. Dolor musculoesquelético en todo el cuerpo. A veces hay pacientes que dicen, es que me duele hasta en los cabellos, o sea, absolutamente todo. Y cuando tú lo evalúas, te das cuenta de que sin ejercer ninguna presión, el paciente le duele. Y generalmente es un paciente que está muy asociado a factores de estrés, a factores emocionales, algún factor, por ejemplo, posquirúrgico que le cause ese estrés posquirúrgico, traumatismos también, está muy relacionado con lo que es el desarrollo de la fibromialgia. ¿Y los pacientes de lupus hacen fibromialgia también? Claro que sí, ahí es un poquito más difícil porque a veces cuando el paciente tiene el brote de la fibromialgia nos confundimos en cuanto a la actividad del lupus. Entonces ahí sí es un poquito más difícil, pero la fibromialgia puede ser primaria como también puede ser secundaria. Exactamente, aunada a otras enfermedades. Puede ser secundario, como a cuál enfermedad, por ejemplo. Por ejemplo, está muy relacionada con los pacientes de artritis reumatoide, de las espondiloartropatías, los pacientes con lupus, realmente. Solamente el diagnóstico de una enfermedad reumatológica te causa mucho estrés, mucha ansiedad. ¿Está la fibromialgia asociada a condiciones psicológicas, a un perfil psicológico? Porque también tengo entendido que eso afecta mayormente a mujeres también, ¿verdad? Es más frecuente en mujeres, lamentablemente las mujeres tenemos la de perder, ¿no? Es más frecuente en mujeres de cualquier edad, es desencadenada por muchos procesos, como dije anteriormente, sí, psiquiátricos, psicológicos, algún problema, está muy relacionada a problemas emocionales, a factores estresantes. Factores del ambiente. Mucho de la mente. Doctora, pero son porque yo he visto que para el diagnóstico de la fibromialgia evalúan unos puntos de dolor. ¿Eso sí, siempre es así? No, ahora no se están usando esos puntos realmente. Que si un punto aquí, que si un punto aquí, que si no esto. No, pero realmente cuando tú evalúas a un paciente con fibromialgia, lo primero es que pueden llegar hasta llorando, sin tú ponerle la mano al paciente. Cuando tú lo evalúas te das cuenta que tiene dolor en todas las articulaciones, también a nivel muscular, donde quiera que tú toques al paciente, él va a presentar dolor, pero de manera exagerada, porque hay una hiperalgesia, y esto trabaja a nivel del sistema nervioso central. Hay un trastorno de lo que son los neurotransmisores, entonces ellos tienen un dolor exacerbado, por así decirlo. En cualquier parte. Yo sé que la calidad de vida de un paciente de fibromialgia, porque no es fácil vivir con dolor. No es fácil vivir con dolor. Es discapacitante esa enfermedad. Y entonces nosotros no tenemos, así como saber el grado del dolor, el paciente, el dolor es muy subjetivo, el paciente, claro, uno trata de buscar la forma de ver qué tanto dolor tiene el paciente para en base a eso, bueno, pues tratarlo. ¿Y quién hace el diagnóstico de fibromialgia? Porque esos pacientes pasan por muchos médicos, van a ortopeda, van a traumatólogos, van a los neurólogos, a los psiquiatras, a los psicólogos. Sí, y realmente el dolor lo tienen, porque la enfermedad está descrita y es una realidad. Cada vez más ya se conoce lo que es la fibromialgia, los ginecólogos con mucha frecuencia la diagnostican, muchas especialidades, porque está aunada a cualquier entidad, como dije anteriormente. Entonces, pues nada, el diagnóstico realmente es clínico, porque no hay una analítica específica. Exacto. Que va a decirnos que tiene análisis, el paciente. No hay una biopsia, sale todo bien. No hay un marcador. No, generalmente sale las analíticas bien, correcta, pero recordar también que es un diagnóstico de descarte. Por eso es que pasa por un periodo largo de analíticas, estudios y demás para llegar como que a un diagnóstico, porque como viene
junta con ciertas enfermedades, tú tienes que descartar de que esté presente cualquier entidad, porque entonces el tratamiento pues es diferente. Claro, porque hay muchísimas condiciones que producen dolor. Decir que ese dolor no es por otra causa, sino que fibromialgia, es por eso que se hacen tantos análisis, porque realmente hay muchísimas cosas que causan dolor, pero la fibromialgia es un dolor crónico y persistente y diario. Sí, así es. Dolor diario. Es cierto que se habla en dos teorías del origen, de la etiopatogenia de la fibromialgia en estas pacientes, que puede ser una distorsión en el umbral del dolor, es decir, que tienen un umbral del dolor muy bajito, sí, como también una distorsión en la percepción y el procesamiento del dolor a nivel central. Así es. Y de ahí la explicación de los dos medicamentos que más se usan, ¿verdad? La duloxetina y la pregabalina. Exactamente, exactamente. Estas son teorías que se tiene hasta el momento de lo que es la fibromialgia, y efectivamente todo esto va a producir afectación a nivel central, con trastorno de los neurotransmisores. El paciente va a presentar mucha sintomatología a nivel musculoesquelética, y en base a esto, bueno, pues el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento del paciente con fibromialgia? Bueno, esto va a depender, obviamente el tratamiento es individualizado, pero de los más usados están los antidepresivos, por ejemplo. La duloxetina. La duloxetina se utiliza mucho, y además del tratamiento, también hay que hacer ejercicios y alguna actividad que pueda disminuir lo que es el estrés en el paciente. Niveles de ansiedad. Sí, como la natación. Porque la toma de estar tomando medicamentos y calmantes crónicamente es desfavorable para ellos. Digo yo, en el caso de la automedicación, que la gente va a la farmacia a comprar medicamentos así. Sí. ¿Y qué papel tendría el acompañamiento psicológico, la psicoterapia cognitiva o de sensibilización del dolor? ¿Y eso tiene algún papel? Sí, es muy importante, porque como el factor estrés emocional, psicológico está involucrado en todo este proceso, pues entonces eso obviamente va a ayudar muchísimo. Doctora, ¿y los factores condicionantes, cómo se llaman, de la vida diaria? La alimentación, bueno, el estrés ya tú lo mencionó, pero la alimentación, la exposición al sol, el ejercicio, la dieta, ¿tiene algún papel en la fibromialgia? Bueno, yo creo que la alimentación tiene un papel importante en cualquier enfermedad, y el estilo de vida, el ejercicio y todo esto influye muchísimo. Hay que tratar de llevar una vida lo más saludable posible con la alimentación. Yo digo que 3 alimentos básicos hay que tratar de sacar de la vida: el azúcar, la harina y las grasas. Hay que tratar de evitarlo, ¿no? Así como pues hacer ejercicios, y el sol sí se puede tomar, pero de una manera correcta, no una insolación. Doctor, ¿y estos pacientes fibromialgia se refieren al psicólogo? Porque el tener dolor produce irritación. Una persona con dolor tiene una vida difícil. ¿Ustedes los reumatólogos hacen esa terapia combinada con un psicólogo? Sí, la mayoría de las veces hay que hacerlo. No todos los pacientes, porque como te dije, esto va a ser de manera individual en cada paciente. Pero sí, a veces hay que ayudarse del psiquiatra, del psicólogo, de otras especialidades, para tratar de controlar lo que es la enfermedad. Sí, claro, porque si es asociado al estrés, muchas veces, por más que uno le diga al paciente que se desestrese, la vida está difícil, el estrés parte de la vida. Yo me imagino esas personas que sufren de fibromialgia, y me imagino una persona que tenga fibromialgia y espondilitis anquilosante al mismo tiempo. ¿Usted ha visto algún paciente así? Ay, claro que sí, doctor. Es claro que difícil. Con espondilitis anquilosante de la columna vertebral. Sí, es muy difícil de tratar, porque muchos de esos pacientes todavía tú lo pones en terapia biológica, y tú estás viendo que los resultados de sus análisis están bien, y ellos persisten con el dolor aún tú lo mediques. Y es difícil realmente, hay que tratarlo ya con un psicólogo que nos ayuden a mejorar todo esto. Sí. Doctora, ¿se usan en el país estas técnicas de electroestimulación transcutánea? Hay unos dispositivos que incluso venden por internet, que el paciente se los pone, que transmiten electricidad al cuerpo y todo eso. ¿Tienen algún uso en este dolor crónico de la fibromialgia? Bueno, no es que va a desaparecer la enfermedad, pero de una u otra manera ayuda. Claro que sí. Coadyuvante. ¿Y la acupuntura? También.
También algunos pacientes... Cualquier cosa que ayude. Sí, exactamente, porque recordar que a veces inclusive de manera psicológica ayuda. Son efectos Y si tú le tienes fe a todo este procedimiento, pues obviamente vas a mejorar. Sí, claro, doctora. Otra de las enfermedades muy comunes es la artritis. La artritis reumatoide, así sí, es. Sí, la artritis, hay muchísima artritis. La artritis es una enfermedad realmente inflamatoria, una enfermedad sistémica que no solamente va a afectar las articulaciones, sino que va a afectar todos los órganos. Y es muy inflamatoria, por lo que produce mucho dolor, inflamación y hasta deformidad en el paciente. Sí. Es bueno especificar que hay dos tipos de artritis, la degenerativa, que es de los viejos. La osteoartritis, la artritis reumatoide. Sí, es bueno diferenciarlo porque puede confundir y... Una se mejora con el ejercicio y la otra empeora, ¿verdad? La artritis reumatoidea empeora. No, eso depende. Lo que pasa es que en los pacientes con artritis reumatoide, cuando está en el proceso de inflamación, hay que bajar esa inflamación. Cuando tú mejoras el paciente que ya no esté inflamado, entonces puede hacer sus actividades y ejercicio de manera adecuada, porque cuando hace ejercicio inflamado, eso va a perpetuar el proceso inflamatorio y no va a mejorar. Sí. En las dos enfermedades, la degenerativa también, mientras, bueno, hay que moverse, pero también, no mucho porque desgasta más el cartílago. Sí, mira, la osteoartritis es una enfermedad degenerativa donde hay afectación de lo que es el cartílago articular y por ende los pacientes también se van a inflamar. La diferencia básicamente es que la artritis reumatoide es mucho más inflamatoria que los pacientes con artrosis u osteoartritis, que es lo mismo. Entonces, los pacientes con artritis reumatoide van a tener afectación articular y también en otros órganos, a diferencia de la osteoartritis, que es musculoesquelético. Entonces, hay muchas formas de uno como que diferenciarlo por las características básicamente del dolor. La artritis reumatoide es un dolor que generalmente es bilateral, donde se van a afectar ambos lados, las dos manos, los pies, afecta articulaciones grandes y pequeñas, sobre todo las articulaciones pequeñas de las manos. Hay mucho dolor e inflamación en lo que son los carpos, los metacarpos, las interfalangicas proximales, o sea, en las manos básicamente, y los pies también. Hay personas que empiezan con dolor en los pies. Es importante saber que los pacientes con artritis puede inclusive iniciar en una sola articulación, en una sola. Por ejemplo, un dedo. Exactamente. Un dedo que me duele. Exactamente, puede iniciar de esta manera, pero uno va evaluando al paciente. Y obviamente cuando tú lo examinas, el examen físico, que lo evalúas, pues el paciente va a presentar tanta inflamación, tanto dolor y bueno, eso nos ayuda a diferenciarla de lo que es la artrosis. Es bueno hacer notar que, por ejemplo, se usan los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y en el caso de la osteoartritis, los AINES van llevando a más degeneración porque son antirregenerativos del cartílago. En el caso de la osteoartritis, producen más aceleramiento de la enfermedad, algunos. Sí. Solamente hay otros que son preservadores del cartílago, de los AINES que conocemos, me refiero al diclofenac, ibuprofeno, naproxeno. Sí, algunos degeneran cartílago, el mismo Celecoxib degenera el cartílago y otros son protectores del cartílago. Sí, realmente los antiinflamatorios son la base de los pacientes con artrosis. Realmente los pacientes mejoran con el uso de antiinflamatorios, a diferencia de la artritis, que a veces no mejoran o mejoran de manera parcial. Pero aparte de los antiinflamatorios, en los pacientes con osteoartritis usamos los condroprotectores, o sea, medicamentos que de una u otra forma son suplementos que nos ayudan a regenerar ese cartílago, o por así decirlo, a que no se siga dañando. Como la glucosamina, porque vienen combinados. Glucosamina, hemos visto glucosamina, el ácido hialurónico. Exactamente. La gente también acostumbra a tomar magnesio cuando tiene artritis, principalmente la osteoartritis. ¿Qué ha notado usted en su práctica médica sobre el uso del magnesio? ¿Alivia realmente el magnesio objetivamente, científicamente? Bueno, a los pacientes que me preguntan yo les digo tómeselo, porque realmente son aportes que van a hacer y que realmente no me van a mí a afectar en cuanto a la enfermedad, realmente. ¿Y el colágeno tomado, doctor? ¿Es verdad que el colágeno tomado
regenera las articulaciones, o a veces algunos autores dicen que eso es un mito, que eso es mentira, que eso se degrada. Bueno, lo que pasa es que tú no vas a quitar la enfermedad y ella va a seguir su curso. Esa es la verdad. Y sobre todo va a depender de la articulación afectada y el grado de afectación que tenga. Pero de una u otra forma ayuda al paciente a evitar que eso siga progresando, si tú pero tienes que tomártelo de una manera continua. Y la terapia también ayuda mucho a los pacientes con artrosis. No, la paciente sí, es parte del tratamiento. Sí, claro que sí. ¿Cómo? Sí, ayuda mucho y es parte de lo que es el tratamiento de los pacientes con osteoartritis. Pensaba que no. Por ahí también anda un derivado del aceite de aguacate y de la soya. No voy a decir el nombre comercial, pero incluso yo lo llegué a tomar un tiempo y me alivió más o menos, o sea, pero después te alivia al principio, no sé si es un efecto placebo, pero ya que pasa el tiempo, ya vuelve el dolor de manera de nuevo. continua, además, sí. Eso va a depender de la articulación y del grado de daño. Por ejemplo, en las rodillas te ayuda mucho también bajar de peso, Claro. hacer ciertos tipos que te ayuden a mejorar músculo y evitar que tú utilices mucho lo que son las articulaciones. Hay muchas cosas que se puede hacer cuando es leve. Ya cuando es severa, bueno, pues ya los ortopedas nos ayudan ahí con el proceso quirúrgico. De las prótesis, sí. Ajá, Doctora, ¿a qué edad ustedes están notando que está apareciendo la artritis reumatoide? Bueno, la artritis reumatoide realmente aparece a cualquier edad. Aparece en niños, aparece en adultos, o sea, a cualquier edad. Y realmente es muy doloroso ver a los pacientes con artritis. Cuando las analíticas se le hace al paciente, recordar que las más específicas es el factor reumatoide y el anti-CCP. Pero ojo, aunque estas salgan negativas, no significa que el paciente no tenga una artritis reumatoide, que ahí sí hay mucha confusión. Claro que sí. Por Entonces hay artritis que son seronegativas, donde tú vas a encontrar el factor reumatoide negativo y el anti-CCP, exactamente, pero cuando tú evalúas al paciente clínicamente, pues tiene la entidad. Los accidentes de fase aguda, por ejemplo, los pacientes con artritis están muy aumentados. En la osteoartritis están aumentados, pero no como la artritis reumatoide. Están bien altos y ahí más o menos te ayuda a diagnosticarla y a decir esta es. Yo recuerdo ver un paciente con unas lesiones cutáneas y dolor en articulaciones que envié a un médico internista amigo muy querido que ve enfermedades raras porque no llegaba yo a dar con qué era de todo lo que había. Y es que me mandó así mismo artritis reumatoide, porque la artritis reumatoide da lesiones cutáneas de piel. Yo pensaba que la artritis reumatoidea se limitaba a las articulaciones, no necesariamente que el paciente pudiera hacerte un cuadro cutáneo per se. Mira, hay lo que se llama vasculitis de los pacientes con artritis reumatoide, afecta mucho lo que son el vascular. Como dije, como enfermedad sistémica puede afectar cualquier órgano. Y en caso de que tenga una lesión en la piel, también hay que descartar una artritis psoriásica, que también es una enfermedad reumatológica que también es frecuente. En los niños también existe una forma de artritis juvenil. Claro, artritis idiopática juvenil. La fiebre, miocarditis, eso, se ha visto cuadros así tan agudos. Bueno, realmente yo vi niños cuando me estaba formando, atiendo adultos, pero claro que sí, los niños, inclusive hay diferentes tipos de artritis en los niños y una sola articulación con dolor e inflamación es artritis. Yo no sé por qué yo he escuchado médicos decir que el crecimiento duele. Yo no sé si eso es cierto. Algunos niños sí. Que dicen que cuando el niño está creciendo le duelen las articulaciones, pero como un proceso fisiológico normal propio del crecimiento. Me llama la atención de que si eso es verdad, que el crecer duele. En algunos niños sí, le genera dolor el crecimiento. Así es. Niños que van a ser muy grandes o de padres muy altos, sí. Mientras más grande, más le duele. Mientras más grande van a ser. Así es. Eso es lo que he oído y tengo entendido. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Y en animales es así. Hay una entidad en raza de perros grandes, le digo porque yo he criado muchos perros, siempre me gustan mucho los animales. Hay perros que de razas grandes que hay que llevarlo al veterinario porque empiezan a cojear. Ellos le hacen pruebas y eso me dicen, no, eso, por ejemplo, los pastores alemanes, los gran danés, algunos perros muy grandes tienen dolores del crecimiento. Pero esos dolores, el diagnóstico uno lo hace, mira, eran dolores del crecimiento porque esos perros al año y medio, al año ya cesan los dolores espontáneamente.
ya no duele más nunca vuelven a cojear, a quejarse ni nada. Sí, pero en ese caso yo pienso que tal vez un niño que se queje. No, hay que investigar lo que pasa, claro. No, claro, hay que investigar. Hay que investigar, claro que sí. Hay que mandarlo de hombro. Y eso es lo último que se piensa, ¿verdad, doctora? En que es un dolor del crecimiento, lo último que se debe pensar. No, claro, hay que evaluar esa articulación, porque recordar que el dolor, cuando hay inflamación, esto es destrucción, y la destrucción es deformidad. Claro, que a la larga, y no es fácil. Y mientras más temprana inicia una artritis reumatoide, más deformidad puede producirle. Y si está presente lo que es el factor reumatoide anti-DCP, nos habla de una enfermedad realmente más agresiva, más severa, que tenemos que vigilar. Doctora, ¿y los tratamientos biológicos tenemos para artritis reumatoidea? Claro que sí, tenemos mucho tratamiento biológico. Gracias a Dios contamos también en la unidad de biológico con muchos medicamentos, muchas terapias que van a ayudar al paciente. Lo vamos a clasificar dependiendo del grado de artritis que tenga el paciente. Y en estos casos el biológico evita que el paciente se deforme, que llegue a un estado Mira, realmente no, la progresión de la enfermedad y el curso que ella vaya a tomar, tú la puedes tratar de detener, pero ella va a coger su curso. Algunos pacientes sí tú la puedes frenar y controlar, pero hay otros pacientes que, debo ser sincera, aún se le pone la terapia biológica y ellos se la deforman por la agresividad de la enfermedad. Entonces esto es de manera individual en cada paciente. Y a veces llega muy tarde también. Muchos llegan tarde con y un más deterioro ya muy marcado de la articulación. Pero más por lo que dije anteriormente, cuando le mandas a las analíticas factor reumatoide anti-DCP que está negativo, dicen no tiene artritis. Y el paciente sigue inflamándose. Entonces un diagnóstico tarde en estos pacientes es fatal. Claro, porque ya después de que el daño está ahí, es irreversible. Así Digo yo, es. cuando ya tienen que porque en el caso de no las hay manos, daños por que ejemplo, no podemos, ya cuando una mano está deformada, lamentablemente no puedo hacer nada en ese caso. Lo que sí yo voy a evitar de que otras articulaciones se vayan a deformar dañar y de que el también. paciente pueda tener una mejor calidad de vida y pueda hacer sus cosas básicas. Sí, que con la mano se hace todo prácticamente, pero también es difícil, porque que es un proceso crónico, hay que mantenerse en constante tratamiento. Sí. Y la terapia biológica es muy buena, pero también si ya tiene mano deforme. No, exactamente. Pero ayuda a que la enfermedad no siga progresando, claro. Y mejora la calidad de vida. Mejora la calidad de vida del paciente. Cuando tú le quitas el dolor a un paciente. Claro que sí, claro que sí. Eso es lo más importante que tú puedes hacer por ello. Claro que sí. Bueno, hasta aquí nuestra entrevista de hoy en Medicina de Cuerpo y Alma. Le agradecemos formalmente a la doctora Francesca Álvarez, muchas gracias. médico reumatólogo, el haber compartido con nosotros. Y quédense aquí en la programación de Cinevisión Canal 19 hasta una nueva entrega de Medicina de Cuerpo y Alma la próxima semana.